Un año después del divorcio, mi ex esposo me escribió: a las 9:12 de la noche tenemos que hablar. Urgente. No era la primera vez que usaba esa palabra, como si fuera una llave para abrir puertas que ya no le pertenecían. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío y el sonido del refrigerador marcando el tiempo como un reloj cansado. Le respondí sin prisa: ¿será después? Estoy saliendo con tu hermano menor. Dormí poco. Al amanecer, algo había cambiado. Lo supe antes de abrir la puerta, cuando encontré el sobre pegado con cinta, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no pudiera ignorarlo. Me llamo Lucía, tengo 54 años y vivo en un barrio donde los perros conocen tu nombre y las ventanas parecen tener memoria. El sobre estaba ahí blanco sin remitente visible, con mi apellido escrito a mano. Lo despegué despacio. El papel crujió como si protestara. Dentro había una notificación de una institución financiera local con fecha del día anterior, citándome para aclarar una situación. No decía cuál. Eso fue lo que más me inquietó. Cerré la puerta y apoyé la espalda en la madera. Respiré. Aprendí a respirar así después del divorcio largo, profundo, sin pedir permiso. 1 año exacto. 12 meses desde que firmamos en el juzgado y él se fue con su sonrisa medida y sus carpetas ordenadas. Yo me quedé con un departamento más pequeño, mis plantas, y la costumbre de revisar 2 veces cada cuenta. La noche anterior, cuando sonó el teléfono, estaba revisando recibos. Siempre los martes hago eso. Viejas manías. El mensaje llegó seco, directo, urgente. Recordé cuántas veces esa palabra había significado otra cosa: firmar algo rápido, contestar sin pensar ceder. Esta vez no. Contesté con calma. No era una provocación, era una verdad dicha sin adornos. Estaba saliendo con Andrés, su hermano menor, no por venganza, no por escándalo, por coincidencia, por cansancio, compartido por conversaciones largas sin prisa. Dormí inquieta. A ratos escuchaba el paso de un coche y pensaba que se detendría frente a mi casa. No pasó. Al amanecer preparé café y abrí la ventana. El aire olía a pan tostado de la panadería de la esquina. Vi a doña Elvira regando sus plantas. Levantó la vista y me sostuvo la mirada 1 segundo más de lo normal. No le di importancia, todavía. Abrí el sobre otra vez. Leí la notificación con atención. Aclaración de titularidad. Movimiento reciente. Firma. Palabras que pesan cuando has vivido suficiente para saber que nada reciente es casual. Pensé en mi ex esposo Raúl y en su manera de organizar el mundo en columnas, lo útil, lo descartable, lo que podía esperar. Pensé también en Andrés, en cómo había bajado la voz cuando me dijo semanas atrás que Raúl estaba nervioso. No supe por qué entonces. Mi teléfono vibró. Un número desconocido. No contesté. Volvió a vibrar. Tampoco. Preparé el desayuno como si la rutina pudiera sostenerme. Huevos, pan, café nuevo. Me senté. Miré la mesa vacía frente a mí y recordé otras mañanas cuando Raúl salía apurado y dejaba papeles sin firmar. Luego decía: ese luego siempre era hora para mí. A media mañana fui al banco. El edificio era pequeño, con un letrero que prometía cercanía. La gerente me recibió con una sonrisa profesional que no alcanzaba a los ojos. Me pidió identificación. Tecló. Frunció el ceño. Hay una línea de crédito vinculada a su nombre, dijo como si hablara del clima. Sentí un golpe seco en el pecho. Yo no abrí nada, respondí. No levanté la voz. Aprendí que levantarla no cambia los hechos. Salí con una carpeta y una cita para el día siguiente. Afuera el sol caía recto. Caminé despacio. Pensé en el mensaje de la noche anterior y en la palabra urgente. Pensé en lo que había firmado años atrás en noches largas con la confianza cansada.
Recordé una autorización, un papel que Raúl dijo que era por si acaso. Por si acaso es una trampa cuando se vive con alguien que siempre cae de pie. Andrés me llamó al mediodía. Su voz era baja, cuidadosa. ¿Estás bien?, preguntó. Le conté del banco. Hubo un silencio. Raúl me llamó anoche, dijo. Me preguntó si estabas conmigo. No me sorprendió. Y luego me pidió que firmara algo, añadió. Dije que no. Cerré los ojos. Gracias, le dije. No había mucho más que decir. Por la tarde, el barrio empezó a murmurar sin palabras. Miradas que se desvían, saludos cortos. En la tienda, la cajera tardó de más en darme el cambio. No era hostilidad, era curiosidad con filo. En comunidades pequeñas, las historias caminan rápido y llegan sin nombre. Pensé en mi hija Clara y en cómo odiaba estas cosas. La llamé. Todo bien, le dije antes de que preguntara. No le mentí, le prometí verdad a tiempo. Esa noche revisé cajas viejas, carpetas con etiquetas de mi letra. Encontré copias, recibos, un formulario con una firma que se parecía demasiado a la mía sin serlo del todo. Me senté en el piso. El polvo me hizo estornudar. Reí sola una risa corta. No era miedo, era reconocimiento. Entendí que la urgencia no era para hablar, era para cubrirse. Antes de dormir, escribí un correo a una abogada que me recomendaron hace años y nunca necesité. Le adjunté fotos. Necesito orientación, escribí. Apagué el teléfono. El refrigerador volvió a marcar el tiempo. Pensé en Andrés, en su manera de escuchar sin corregir. Pensé en Raúl y en su mensaje, urgente. A veces la calma es la respuesta más clara. Dormí poco, no por miedo, sino por la insistencia de los recuerdos. Hay noches en que el pasado no pide permiso. Se sienta a la orilla de la cama y empieza a hablarte como si todavía tuviera derechos. Me levanté temprano y preparé café. El primer sorbo siempre me devuelve al presente. Afuera, el barrio empezaba su rutina, el camión de la basura, una radio lejana, el olor a tortillas recién hechas. Todo seguía igual. Eso era lo inquietante. El matrimonio con Raúl había terminado en papeles, pero no en hábitos. Durante 27 años compartimos un orden que parecía eficiente y con el tiempo se volvió asfixiante. Él era el que se encargaba de todo, bancos, contratos, seguros. Yo trabajaba, pagaba lo mío, sostenía la casa. Pero cuando aparecía un documento, Raúl decía lo mismo. Es rutina. Firma aquí. Yo firmaba, no por ingenuidad, sino por cansancio, por confiar en que la persona con la que compartes la mesa no te pone trampas. Después del divorcio, ese orden se desarmó de golpe. Aprendí a llamar a preguntar, a no aceptar respuestas a medias. Me tomó meses sentirme dueña de mis decisiones. Por eso, el sobre pegado con cinta fue un retroceso violento. No me quitó la calma. Me recordó lo frágil que puede ser. A las 10 fui a la cita con la gerente del banco. La oficina olía a limpiador y a café recalentado. Me habló de fechas de movimientos recientes de una firma autorizada. Le pedí copias. Me las dio. El nombre de una empresa aparecía varias veces. No era mía. Nunca lo había sido. ¿Quién la abrió?, pregunté. La gerente dudó. No puedo decirlo, respondió, pero su nombre figura como respaldo. Respaldo. Otra palabra pesada. Salí con la carpeta apretada contra el pecho. En la calle vi a don Mateo acomodando cajas frente a su ferretería. Me saludó con un gesto breve. Antes siempre se detenía a preguntar por Clara. Anoté el cambio. No para pelear, sino para entender el alcance. A mediodía Andrés pasó por mí. No entró. Se quedó en el coche. Bajé. El interior olía a menta. Raúl está llamando a todos, dijo sin rodeos. Dice que estás confundida. Me reí sin ganas.
Confundida es la palabra favorita de quien no quiere explicar, respondí. Andrés asintió. También me pidió que lo acompañara a hablar contigo. No ahora, dije. Si quiere hablar, que lo haga con mi abogada. Andrés respiró hondo, como si soltara una carga. Gracias, murmuró. Comimos en un lugar pequeño lejos del barrio. Hablamos de cosas simples, el calor, un libro, una película vieja. Esa normalidad me sostuvo. No era un escondite, era un ancla. Al despedirnos, Andrés me miró con una mezcla de preocupación y orgullo. Pase lo que pase, dijo, no estás sola, no prometí nada, no hacía falta. Por la tarde llegó el correo de la abogada. María Elena. Tono claro, sin adornos. Mañana a las 9. Traiga todo. Me gustó que no preguntara más. La claridad también es una forma de respeto. Esa noche revisé un cuaderno donde anoto gastos desde hace años. Fechas, montos, notas. Encontré una coincidencia, un cargo pequeño repetido justo cuando la empresa de la carpeta se activó. Nada escandaloso. Lo suficiente para no llamar la atención. Pensé en Raúl y en su habilidad para moverse por debajo del radar. No era maldad, era cálculo. Eso lo hacía más peligroso. Clara llamó antes de dormir. «Mamá, ¿todo bien?», le dije la verdad sin detalles. «Estoy ocupándome». Hubo un silencio. «Confío en ti», dijo. Colgué con el pecho liviano. A veces la confianza de los hijos repara lo que el matrimonio rompe. A la mañana siguiente fui al despacho de María Elena, entre una estética cerrada y una lavandería que olía a almidón. El lugar era sobrio. Ella escuchó sin interrumpir, tomó notas, revisó copias. Al final levantó la vista. «Esto no es para hablar», dijo, «es para presionar». Sentí un frío breve en la espalda. «¿Quiere que reaccione?», continuó. «¿Que firme algo nuevo o que se equivoque?». Asentí. «¿Qué hago?». Nada respondió. «Documentar, no contestar. Y si insiste, que lo haga por los canales correctos». Salí con un plan sencillo. Eso me devolvió el pulso. En el coche vi un mensaje nuevo de Raúl. No lo abrí. Guardé el teléfono, conduje despacio. El mundo no se había caído, solo había cambiado de eje. Al llegar a casa encontré otro sobre. Esta vez bajo la puerta, sin cinta, sin nombre. Dentro una copia borrosa de un documento antiguo. Mi firma vieja cansada. Abajo una nota breve. «Esto lo arreglamos hablando». Me senté en la mesa. Pensé en todas las veces que hablar había significado ceder. Tomé una foto. La envié a María Elena. No respondí nada más. Esa noche, el barrio volvió a sus sonidos. Cerré la ventana. Me preparé un té. Pensé en Andrés en su negativa a firmar. Pensé en Raúl y en su urgencia. Entendí que el conflicto no iba a desaparecer, iba a ordenarse. Y por primera vez en mucho tiempo, ese orden no lo pondría él. El rumor no llegó de golpe. Se filtró. Como el agua cuando encuentra una grieta y decide quedarse. Lo sentí el jueves por la mañana antes de que alguien dijera mi nombre en voz alta. Fue en la forma en que el carnicero evitó la conversación larga. En cómo la señora de la farmacia me entregó el cambio sin mirarme. Nada hostil, todo atento. Demasiado atento. Ese día tenía que ir a la notaría. María Elena había pedido copias certificadas de documentos viejos. Fechas y huellas, había dicho. Las historias se sostienen con papel. La notaría olía a tinta y madera. El notario, un hombre de manos cuidadas, me habló con respeto, pero con distancia. Revisó índices, sacó carpetas. «Aquí hay movimientos recientes asociados a su nombre», comentó. «¿Recientes?», pregunté. «De los últimos meses». Sentí una presión sorda detrás de los ojos. Meses en los que yo sugaba mis plantas y aprendía a vivir sola.
meses en los que Raúl, al parecer, no había soltado nada. Al salir, el teléfono vibró. «Era Clara», contesté. Mamá dijo sin rodeos: «¿Por qué dicen que estás metida en un problema financiero?» Cerré los ojos. «¿Quién dice un comentario en redes?» «Nada directo». Le expliqué lo mínimo. «Estoy bien, me estoy ocupando». «Te creo», respondió. Y agregó con una madurez que me dolió y me enorgulleció: «Pero cuídate. Aquí las cosas vuelan». Colgamos. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, pensando en cómo la reputación es un hilo fino cuando se vive cerca de todos. Al mediodía, Andrés me llamó. «Raúl estuvo en casa de mi madre», dijo. «Habló de ti». «¿Qué dijo? ¿Que estás confundida? ¿Que te están manipulando?» Reí una risa seca. «Y tuyo dije que no firmé nada y que no firmaré». Hubo un silencio. Se enojó. «Eso no es nuevo», respondí. Andrés suspiró. «Está pidiendo que elijamos». «Las elecciones forzadas siempre revelan intenciones», dije. Andrés asintió del otro lado de la línea. Eso pensé. Por la tarde llegó la citación, esta vez formal. Una institución reguladora quería aclaraciones. María Elena me pidió que no fuera sola. «Yo voy», dijo. Y usted escucha. En la sala de espera, el aire estaba frío. Un hombre de traje revisaba su reloj. Una mujer joven hablaba en voz baja. Cuando nos llamaron entramos. Las preguntas fueron precisas. ¿Conocía la empresa? ¿Había autorizado movimientos? ¿Reconocía la firma? Respondí lo que sabía. Lo que no lo dije. No inventé. Aprendí hace tiempo que la verdad incompleta también es mentira. Al salir, María Elena fue clara. Esto ya salió del ámbito privado. Caminamos despacio hacia el coche. ¿Qué significa que alguien quiere crear registro? No necesariamente ganar hoy, sino cansarla. Miré mis manos. Estaban firmes. «No estoy cansada», dije. Ella sonrió apenas. Eso ayuda. El barrio, mientras tanto, seguía hablando sin hablar. En la panadería escuché mi apellido. No me detuve. En la tienda alguien bajó la voz. Volví a casa y cerré la puerta con cuidado. Preparé café. Me senté. Abrí una libreta nueva y anoté fechas, nombres, frases. No para obsesionarme, sino para no olvidar. La memoria falla, el papel no. Esa noche Andrés vino. No para quedarse, para acompañar. Se sentó frente a mí con una taza. Raúl me dijo que si sigo de tu lado, me va a sacar de ciertos proyectos familiares. Lo miré. ¿Te asusta? No dijo. Me aclara. Sonreí. A mí también. Nos quedamos en silencio, escuchando la lluvia golpear el vidrio. A veces el apoyo es eso, presencia sin instrucciones. Al día siguiente apareció la reseña. Una estrella. Poco confiable. Me hizo sentir incómodo. No decía mi nombre completo. No hacía acusaciones directas. Era suficiente. María Elena me llamó apenas la vio. No toque nada, dijo. Capture pantalla. Guarde la hora. ¿Está afectando mi trabajo?, respondí más molesta que asustada. Lo sé, dijo con una calma que agradecí. Y por eso mismo no reaccioné. Al mediodía cancelaron una cita. Luego otra. El dinero no era lo peor. Era la sensación de piso que se mueve. Pensé en Raúl y en su manera de empujar sin empujar. Dejar que otros hagan el trabajo sucio. Respiré. Preparé comida sencilla. Comer es un acto de resistencia cuando todo lo demás se tambalea. Por la tarde, María Elena me envió un mensaje corto. Encontré algo. Nos vimos al día siguiente. Extendió documentos sobre la mesa. Hay un evento público la próxima semana, dijo. Raúl va a hablar de ética y transparencia. No pude evitar reír. Y ahí es donde el papel pesa más que las palabras. Sentí un nudo en el estómago. No era miedo, era anticipación. No vamos a gritar, añadió. Vamos a mostrar. Esa noche el barrio se quedó en silencio temprano. Apagué luces. Pensé en Clara, en Andrés, en mi nombre.
La reputación no se limpia con discursos, se defiende con hechos. Me acosté tarde. Antes de dormir, recibí otro mensaje de Raúl. No lo abrí. El silencio también escribe una historia. La oficina de María Elena tenía la misma calma de siempre, pero ese día el aire se sentía más denso. No por tensión, sino por peso. El peso de las cosas que empiezan a encajar. Colocó una carpeta nueva sobre el escritorio y la abrió con cuidado, como quien sabe que cada hoja puede cambiar el rumbo de una vida. Mire esto con paciencia, dijo. No se trata de un golpe, sino de una línea. Había cronologías, fechas alineadas como baldosas, firmas comparadas, autorizaciones antiguas vigentes solo en apariencia. Raúl usó un poder viejo, explicó, limitado. Debió expirar, pero lo estiró. Lo suficiente para abrir una línea de crédito y amarrarla a su nombre como respaldo. La palabra volvió a caer respaldo. ¿Por qué yo pregunté, aunque ya sabía la respuesta? María Elena no esquivó. Porque usted es ordenada, porque su historial es limpio, porque su nombre abre puertas. Sentí un enojo frío distinto al de otras épocas. No había gritos ni lágrimas, había claridad. ¿Y la empresa?, pregunté. Una LLC con intermediarios, respondió. Él no figura al frente, así reduce exposición, y si algo falla, el riesgo se mueve. Me apoyé en la silla. Pensé en las noches largas de hace años, en papeles firmados con sueño acumulado. Pensé en cuántas veces la confianza se disfraza de eficiencia. María Elena señaló una hoja. Aquí está el detonante, un vencimiento próximo. Necesita su consentimiento para reordenar la deuda. Ahí estaba la urgencia. No era conversación, era permiso. ¿Qué hacemos?, pregunté. Nada impulsivo, dijo. Esperar el momento correcto, documentar y cuando toque presentar. Salí con una mezcla de alivio y cansancio. Afuera el sol caía oblicuo. Caminé despacio hasta el coche. Llamé a Andrés. Ya entiendo, le dije. Él necesita algo de mí. Andrés guardó silencio. Me pidió otra vez que firmara, confesó. Dijo que era para proteger a la familia. ¿Y tú le dije que no? Sonreí. Eso es proteger. Esa tarde, Raúl volvió a escribir. Cambió el tono. Menos urgente, más conciliador. No quiero problemas. Arreglémoslo bien. No respondí. María Elena había sido clara, el silencio bien usado. Ordena el tablero. Me dediqué a lo mío. Lavé ropa, regué plantas, preparé sopa. La normalidad no borra el conflicto, pero lo coloca en su lugar. Al día siguiente, recibí una llamada de la madre de Andrés. Voz temblorosa. Hija, Raúl está preocupado, dijo. Dice que todo se está malinterpretando. Escuché sin corregir. No quiero líos, añadió. Nadie los quiere, respondí con respeto. Por eso vamos a hacer las cosas bien. Colgamos. No me sentí culpable. La culpa es otra herramienta de presión. Por la tarde, María Elena me llamó. Confirmado el evento, dijo. Es público. Habrá prensa local. Tragué saliva. No me gusta exponerme. No se va a exponer, corrigió. Va a estar presente. Nada más. Entendí. La verdad no necesita espectáculo. Necesita testigos. Esa noche, Andrés pasó un momento. Caminamos 2 cuadras. El barrio olía a tierra mojada. ¿Te arrepientes del mensaje?, preguntó medio en broma. Pensé un segundo. No respondí. Fue una frontera. Andrés asintió. A veces una frase cambia el mapa. Nos detuvimos frente a una casa con luces cálidas. Pase lo que pase, dijo, yo no firmo. Le apreté la mano. No prometimos futuro, prometimos coherencia. Los días siguientes fueron de espera activa. Llegaron correos, avisos. Ninguno exigía respuesta inmediata. Guardé todo. Hice copias. Practiqué decir no sin explicaciones. En el trabajo, una cita volvió. Luego otra. No celebré.
Tomé nota. La reputación no se recupera de golpe, se recompone. La víspera del evento. María Elena me envió un mensaje breve. Mañana 12:30. Llegué 10 minutos antes. Dormí con el cuerpo cansado y la mente despierta. Soñé con papeles que se ordenaban solos. Al despertar, me vestí sencillo. No quería armaduras. El salón estaba medio lleno cuando llegamos. Mesas redondas, manteles claros, murmullos educados. Reconocí caras. Sentí miradas. Me senté cerca del pasillo, como acordamos. Raúl estaba al frente, traje impecable, sonrisa entrenada. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. La suya vaciló. Luego volvió a la calma. El presentador habló de valores de comunidad. Raúl subió y comenzó su discurso sobre ética. Cada palabra me sonó conocida, no por falsa, sino por ensayada. María Elena me tocó el antebrazo apenas. «Espere». Esperé. Cuando llegó la pausa natural, ella se levantó. Su voz no fue alta, fue clara. «Con permiso», dijo, «necesitamos presentar documentos pertinentes». El murmullo se apagó. Papeles sobre el podio, fechas, firmas. Una línea trazada con paciencia. Raúl intentó sonreír. «Esto es un malentendido», dijo. María Elena no discutió. «Aquí están los registros». Un hombre del fondo se levantó. «Si esto es así», dijo, «mi inversión se detiene». El aire cambió. No hubo gritos. Hubo silencio. Me levanté solo para decir una frase. No vine a acusar, vine a corregir. Nada más. No era venganza, era orden. Al salir, el sol golpeó fuerte. Respiré. Andrés estaba a unos pasos. Nos sonreímos. Caminamos. Detrás escuché a Raúl llamar mi nombre. No me detuve. María Elena sí. Cualquier comunicación por mi oficina, dijo. Amenazas ninguna. Promesas tampoco. Esa noche volví a casa con los hombros más livianos. No todo estaba resuelto, pero el eje había cambiado. Me preparé té. Abrí la ventana. El barrio seguía ahí. Yo también. La mañana siguiente amaneció más clara de lo esperado. No porque los problemas se hubieran ido, sino porque ya no caminaban a mis espaldas. El teléfono vibró temprano. No contesté. Preparé café. Abrí la ventana. El barrio respiraba con ese alivio extraño que llega después de una tormenta que no se atrevió a caer del todo. María Elena llamó a las 9. Se movieron rápido, dijo. Cancelaron la línea. No por buena voluntad, sino por prudencia. Me apoyé en la encimera. ¿Eso es todo? No respondió. Es el principio. La justicia rara vez es un golpe seco. Suele ser una serie de ajustes incómodos. Salí a trabajar. En el camino noté cambios pequeños. Un saludo que volvió. Una mirada que ya no evitaba. No era reconciliación, era corrección. En la tienda, la cajera me preguntó cómo estaba. Bien respondí sin explicaciones. Compré pan y fruta, pagué. Guardé el cambio con cuidado. La normalidad regresaba en cuotas. A media mañana llegó un correo del banco. Aclaración concluida. Leí 2 veces. No celebré. Tomé una captura y la envié a María Elena. Ella respondió con un pulgar arriba y una palabra archivo. Me gustó ese verbo. Archivar es cerrar sin ruido. Raúl intentó llamar al mediodía. No atendí. Luego envió un mensaje largo conciliador lleno de malentendidos y errores administrativos. No respondí. María Elena me había dicho algo que se me quedó grabado. No discuta narrativas. Presente hechos. Los hechos ya estaban presentados. Por la tarde, Andrés pasó a verme. No traía prisa. Se sentó en la sala, miró mis plantas, preguntó por Clara. Mi madre está más tranquila, dijo. Raúl no ha vuelto a la casa. Asentí. Las cosas se ordenan cuando dejan de empujarlas. Andrés sonrió. Siempre fuiste así. Me encogí de hombros. Aprendí tarde.
Salimos a caminar. El cielo estaba limpio. Hablamos de planes pequeños, nada definitivo. A nuestra edad, las promesas grandes cansan. Al despedirnos, Andrés me miró serio. Si esto te complica la vida, dímelo. No me la complica, respondí, me la aclara. Se fue sin insistir. Ese respeto era nuevo y por eso mismo valioso. Al día siguiente apareció una segunda reseña, positiva, concreta, profesional, clara. No era un desagravio público, era una piedra colocada en su lugar. Recibí una llamada de un cliente que había cancelado. Escuché cosas, dijo, pero vi los documentos. Acepté el trabajo. No pedí disculpas, no ofrecí explicaciones. Hice mi trabajo. María Elena me citó por la tarde. Había nuevas copias, nuevas fechas. Raúl intentó mover activos, explicó. Se frenó. Respiré. Y ahora esperamos, dijo, y cuidamos el flanco. Me recordó no hablar en redes, no discutir en pasillos. El silencio sigue siendo su aliado. Sonreí. El silencio bien usado también es voz. Esa noche, Clara llamó. Mamá, vi un comentario bonito, dijo. ¿Estás bien? Sí, respondí. Cansada, pero bien. Hubo una pausa. Estoy orgullosa de ti. Cerré los ojos. Gracias. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano. A veces una frase repara semanas. El sábado me crucé con Raúl en la calle. Fue inevitable. El barrio es pequeño. Se acercó con cautela. Lucía dijo, esto no tenía que ser así. Lo miré sin dureza. Fue así, respondí. Porque lo hiciste así. Abrió la boca para hablar. No le di espacio. Cualquier cosa con mi abogada. Asintió derrotado sin ruido. Se fue. No sentí triunfo. Sentí cierre. Volví a casa y ordené papeles. Separé lo viejo de lo vigente. Tiré copias innecesarias. Guardé lo importante. Archivar es una forma de respeto por el futuro. Preparé comida y me senté a la mesa. Pensé en los años de matrimonio, en lo que funcionó y en lo que no. No reescribí la historia, la dejé donde estaba. Esa noche Andrés me envió un mensaje breve. ¿Café mañana? Respondí. Sí. Nada más. No necesitábamos más palabras. La vida cuando se acomoda pide gestos pequeños. Antes de dormir abrí la ventana. El barrio estaba en calma. Escuché risas lejanas, un radio, un perro. Pensé en la urgencia de aquel mensaje inicial y en cómo se había diluido al tocar el papel. La urgencia, entendí, no era mía. Y cuando no lo es, no hay que cargarla. El lunes llegó con un cielo opaco, de esos que no prometen nada, y aún así avanzan. Me vestí sin prisa. Elegí ropa cómoda, no para esconderme, sino para sostenerme. En el espejo vi a una mujer con ojeras suaves y la mirada firme. No era victoria, era claridad. Preparé café y revisé la agenda. 2 citas confirmadas. Una cancelada la semana anterior había vuelto a escribirme. Respondí con un confirmado corto. Seguí. María Elena llamó antes de las 10. Habrá movimiento hoy, dijo. No de tribunales de pasillos. Entendí, los pasillos son donde se prueban los nervios. Mantenga el plan, añadió. Documente, no discuta. Agradecí su tono directo sin dramatizar. Colgué y salí. A media mañana llegó el mensaje de Raúl. No al teléfono, al correo. Largo, cuidadoso. Empezaba con recuerdos compartidos y terminaba con advertencias suaves. No te conviene estirar esto. Leí una vez. Tomé captura. Reenvié a María Elena. No respondí. El silencio no era desprecio, era contención. Al mediodía me encontré con Andrés para un café. El lugar era pequeño, con mesas de madera gastada y una radio vieja. Pedimos lo mismo de siempre. ¿Mi madre recibió una llamada?, dijo Andrés mirando la taza. Le dijeron que tú estás exagerando. Sonreí apenas. Las exageraciones no dejan rastro, respondí. Los hechos sí. Andrés asintió. Raúl me pidió que mediara.
¿Y tú le dije que no soy mensajero? Me miró con cuidado. ¿Te pesa? Pensé un segundo. No dije, me aligera. Por la tarde apareció un correo del regulador. Seguimiento. María Elena me citó de inmediato. En su oficina el aire estaba tranquilo. Raúl intentó presentar una corrección tardía, explicó, sin su firma. Me recosté en la silla. ¿Puede? No respondió. Por eso insiste. Vimos documentos, fechas, una carta de vuelta. Esto no termina hoy, dijo. Pero ya no depende de usted. Sentí un descanso profundo en el pecho. Cuando el control cambia de manos, el cuerpo lo sabe. Al salir, encontré a Raúl en la acera. No estaba previsto. Su presencia era más pequeña que antes, como si hubiera encogido sin darse cuenta. Lucía dijo, «Tenemos que hablar». Me detuve. No di un paso atrás. No respondí. Eso ya pasó. Frunció el ceño. «Te estás equivocando». No repetí. «Me estoy cuidando». Abrió la boca. María Elena salió entonces y se colocó a mi lado. Cualquier comunicación por mi oficina, dijo con calma. Raúl miró el suelo. «Esto va a traer consecuencias», murmuró. María Elena sacó el teléfono. «¿Quiere repetirlo para registro?» Raúl negó con la cabeza y se fue. No corrí. No respiré agitada. El miedo había perdido su tono. Esa noche, el barrio volvió a ser barrio. En la tienda, alguien comentó el clima. En la esquina, 2 hombres discutían de fútbol. Compré pan. Caminé despacio. La vida no pide permiso para seguir. Avanza. En casa revisé mensajes. Clara había enviado una foto de su perro dormido. Sonreí. Le respondí con un corazón simple. Andrés escribió, «¿Estás bien?». Respondí, «Sí». Nada más. No hacía falta. El miércoles llegó la notificación formal «Investigación abierta por uso indebido de autorización». No celebré. Archivamos. María Elena explicó los pasos. «Habrá tiempos muertos», dijo. «Y ruido». Asentí. «Estoy lista». Lo estaba. No para pelear, para sostener. Por la tarde recibí una llamada inesperada. Un antiguo socio de Raúl. Voz tensa. No sabía, dijo. Vi los documentos. No pedí disculpas. No acusé. Agradecí y colgué. El mundo se ordena cuando la información correcta llega a la mesa. Esa noche Andrés vino a cenar. Nada especial. Sopa, pan, conversación baja. «No quiero que esto nos defina», dijo. «No nos define», respondí. «Nos acompaña». Hubo un silencio cómodo. Agradecí no tener que explicar. Antes de dormir escribí en la libreta, «El control no es amor. El orden no es sumisión». Cerré. Apagué la luz. El refrigerador marcó el tiempo. Dormí. Profundo. Al amanecer, el cielo estaba limpio. Me levanté con una sensación nueva, no alivio, no euforia. Estabilidad. Me preparé para el día. Cuando abrí la puerta, no había sobres. No había cintas. Solo el barrio respirando. Las semanas siguientes no fueron silenciosas, pero sí distintas. El ruido cambió de lugar. Ya no venía de mi puerta ni de mi teléfono, sino de expedientes que avanzan a su propio ritmo con sellos y plazos que no entienden de urgencias inventadas. María Elena me lo había advertido. La vida no vuelve a la normalidad de un día para otro, se acomoda. El primer cambio fue pequeño. Un cliente nuevo llamó por recomendación. No mencionó rumores. Habló de trabajo. Acepté. El segundo fue más profundo. Una mañana desperté sin ese nudo automático en el estómago. Preparé café y me di cuenta de que respiraba sin pensar en ello. El cuerpo aprende cuando la amenaza se retira. Raúl dejó de escribir. No de inmediato, pero sí de forma definitiva. Su silencio no era respeto, era cálculo agotado. Los movimientos legales,
continuaron sin mí en el centro. María Elena me mantenía informada con mensajes claros. Avanza. Se detuvo. Se corrigió. Archivar volvió a ser el verbo más usado, y cada archivo cerrado era una puerta que no volvería a abrirse con una palabra grande como urgente. Una tarde, Clara vino a cenar. Trajo pan y una botella pequeña de vino. Nos sentamos en la mesa de siempre. En el trabajo preguntaron, «Por ti», dijo. «Bien». Sonreí. «¿Y qué dijiste?» «Que mi mamá es ordenada», respondió. Reímos. No hablamos del pasado. Hablamos del presente de planes simples. Antes de irse, me abrazó fuerte. «Gracias por no gritar», susurró. Entendí lo que quería decir. A veces la calma es el legado. Andrés y yo mantuvimos el paso lento. Café, caminatas, conversaciones que no empujan. No hicimos promesas. No las necesitábamos. Un sábado, sentados en una banca del parque, me dijo, «¿Te arrepientes de algo?» Pensé un momento. «¿De no haber preguntado antes?», respondí. «Pero no de haber puesto un límite», asintió. «Los límites cuidan». Me gustó esa frase. Se quedó conmigo. El barrio, poco a poco, regresó a su tono. Las miradas se normalizaron. Los saludos volvieron a durar lo justo. No hubo disculpas públicas ni desmentidos grandilocuentes. Tampoco los necesitaba. La reputación se recompone cuando el tiempo y los hechos coinciden. Un día, María Elena me llamó para decirme que el expediente principal se cerraba con observaciones favorables. Nada espectacular, aclaró. Sólido. Le agradecí. Colgué y me senté un momento en silencio. Pensé en todas las veces que había firmado sin leer, en la confianza depositada por cansancio en el aprendizaje tardío. No me castigó, me enseñó. Esa noche escribí una carta que no envié. A Raúl. No para reprochar, sino para ordenar mis propias palabras. La guardé en una carpeta y la archivé. No todo necesita destino externo. Algunas cosas solo necesitan reposo. Antes de dormir abrí la ventana. El aire traía sonidos conocidos. Pensé en la frase que había anotado semanas atrás y añadí otra a nuestra edad, la justicia no grita. Se archiva. Apagué la luz. Dormí tranquila. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez reconociste el cansancio de sostener lo que no te sostiene o la tentación de callar para evitar ruido. Si es así, no te lo guardes. Cuéntame qué parte te resonó y desde dónde nos escuchas. Aquí compartimos historias para acompañarnos, no para ganar aplausos. Si quieres seguir este camino con nosotros y escuchar más relatos sobre dignidad, consecuencias y volver a encontrar el piso, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Sigamos juntos.